Mauricio, pero de todas maneras me gustaría citar algunos aspectos de su trayectoria académica, pero quiero empezar justamente por su tesis doctoral, que se llama Estudios sobre factores históricos y contemporáneos que determinan la defensa en China. Una tesis doctoral que le permitió ser doctor en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y que, reitero, es un trabajo muy original, muy importante. Seguramente Mauricio va a desarrollar en su primera conferencia este tema, pero adelanto que tiene la virtud no solamente de ver qué es lo que está pasando con los problemas o con la situación de defensa y los conceptos, la perspectiva de los chinos en la actualidad, sino que para ello se remonta a algo que es muy común en el pensamiento chino, que es tomar su antigua historia como gran referencia para las sucesivas etapas que trata el texto del doctorado, pasando desde las ideas de Mao Zedong y de Deng Xiaoping respecto a defensa, hasta llegar a la actual digamos, situación en que se encuentra China respecto a este tema. Voy a leer una semblanza curricular breve. Mauricio comenzó su, digamos, carrera académica como licenciado en Relaciones Internacionales, luego realizó la maestría en estudios en relaciones internacionales, después, como les decía, doctor en ciencias políticas y sociales, por orientación en relaciones internacionales. En su estancia como investigador para su tesis doctoral, estuvo en la Universidad Normal de Huazhong, en Wuhan, China, más conocida y familiar por estos tiempos, ¿verdad? Luego realizó un diplomado en Administración Aduanera en el TEC de Monterrey, un curso superior de análisis de la información en la Escuela Militar de Inteligencia del Centro de Estudios del Ejército y Fuerza Aérea, profesor en diversas universidades públicas y privadas, una maestría en Economía, Sociología en América Latina, que para nosotros un honor contar con su participación como docente desde ya algunas generaciones. Y bueno, autor de varios artículos relacionados a estrategia de defensa y seguridad, asesor político y consultor, oficial en la Secretaría de Marina de la Armada de México, y actualmente es investigador asociado al Instituto de Investigaciones Estratégicas de la Armada de México y profesor investigador en el Colegio de Cruz, y también actualmente pues continúa dictando la maestría, en nuestra maestría, la materia de Relaciones Internacionales de China. Pues le damos la bienvenida a Mauricio y estaremos atentos a sus presentaciones, que tendrán dos momentos. La primera de la conferencia sobre defensa y seguridad en China. La siguiente es aspectos geoeconómicos en la nueva ruta de la seda. Adelante, Mauricio, y muchas gracias desde ya por tu participación. Gracias, doctor. Pues bueno, voy a iniciar esta reflexión, primero agradeciendo al doctor Sotelo, a Mario, al propio centro, bueno, a Claudia, a todas las personas que trabajan en el centro, a Miriam, no quiero omitir a alguna otra persona, por este trabajo tan importante que han estado desarrollando en estos últimos años, sobre todo con el objetivo de tratar de comprender pues estos procesos que se han estado gestando
en China desde hace ya algunas décadas, que a veces nos resultan un poco difíciles de comprender por nuestros propios paradigmas, nuestra propia idiosincrasia, nuestras propias teorías, quizá nuestra propia cercanía con Estados Unidos, ¿no? Ahora bien, en el tema de la defensa y la seguridad, que voy a comenzar a hablar de esto, es importante señalar algo que acaba de decir el doctor, que pues en realidad el presupuesto militar no baja. En el mundo sabemos que terminó el conflicto bipolar entre la Unión Soviética y los países capitalistas, Estados Unidos. Sin embargo, bueno, pues pareciera que todavía existen estos fantasmas de la Guerra Fría, ¿no? Todavía hay estas amenazas, y esto tiene que ver por diversas razones, seguramente por la incertidumbre, por el mantener el statu quo, el mantener las hegemonías, tiene que ver también por los grados de influencia que tienen los sectores militares en diversos países, sobre todo en Estados Unidos, que algunos lo perciben como pragmatismo, ¿no? Que es una combinación entre eh, política y sector militar, ¿no? Y sobre todo sabemos que son el Partido Republicano, que algunos de sus miembros tienen algunas acciones en, o comparten proyectos con compañías como Lockheed Martin, etcétera, etcétera, todas estas empresas bélicas, ¿no? Bueno, China, a lo largo de su historia, la defensa siempre fue muy importante, sobre todo hace más de 2000 años, por, por dos razones. Una eran las incursiones de los pueblos seminómadas, de lo que ahora conocemos como Mongolia, ¿no? Se siguen situando en estas estepas. Y la otra, bueno, pues tenía que ver con el mantenimiento de las fronteras, ¿no? Que eso es un tema muy interesante. Las estrategias del país celeste, de la China imperial, eran dos, ¿no? Una era la construcción de murallas, que prácticamente a todo lo largo de China va a haber murallas, y sobre todo en estas grandes capitales, como en algún momento fue Xi'an, fue también Tíbet, etcétera, etcétera, Manchuria, etcétera, etcétera. Y la otra, pues fue a través de una diplomacia, de una especie de prácticas diplomáticas, que no era otra cosa más que un sistema tributario, que tenía dos fines. Una era someter de manera voluntaria a los pueblos aledaños, a los reinos aledaños, y la otra pues servía para mantener resguardadas esas fronteras, ¿no? Entonces el objetivo más importante era lo que se conocen como la geopolítica, como el corazón, ¿no? Como el homeland, que no es otra cosa más que pues, la China territorial. Entonces, bueno, la defensa siempre fue primordial para las diferentes dinastías, desde la Qing hasta, pues, hasta el presidente actual, que conocemos, ¿no? Entonces, siempre ha sido primordial. Y los chinos consideran que muchos de sus problemas internos pues vienen del exterior, ¿no? Porque además es un poco esta idea que tienen los estadounidenses de que el mundo, o sea, no conspira, bueno, los estadounidenses consideran que el mundo conspira contra ellos, ¿no? O atenta contra su sistema. En el caso de los chinos, consideran que hay una influencia del exterior que tiene que ser limitada, ¿no? Y sobre todo, si vemos un mapa de la China territorial a lo largo de estos 2000 años, pues ha sido casi del mismo tamaño. Es decir, ha sido una prioridad para los diferentes gobiernos chinos mantener la unidad territorial, ¿no? Eso me parece que es lo fundamental que debemos entender. Ahora bien, cuando hablamos en Occidente, digamos, de seguridad nacional, de cuestiones, por ejemplo, de seguridad pública o seguridad interna, pues nosotros sí marcamos una gran distinción. Para los chinos no. Para los chinos muchas veces temas internos digamos, los desvían hacia algo que ellos consideran que es la defensa, es decir, que prácticamente todo viene del exterior, ¿no? Y tiene que ver con esta mentalidad de cómo se ven los chinos a sí mismos, ¿no? O sea, tiene que ver con que ellos pues son el reino de medio, ¿no?
digamos, el país más importante, el centro del universo, y que, bueno, pues alrededor de ellos, un poco a la idea del Imperio Romano, pues son los bárbaros, en cierto sentido, ¿no? Finalmente, el imperialismo chino en la antigüedad se distancia totalmente del imperialismo francés, perdón, del imperialismo europeo, porque los chinos permitían que existieran en otros reinos súbditos, pues permitían su lengua, su religión, sus costumbres, etcétera, etcétera, y lo único que requerían pues era esta obediencia, esta lealtad para mantener las fronteras resguardadas y sobre todo, pues a veces ellos daban tributo y a veces recibían tributo, ¿no? Entonces, estas prácticas diplomáticas pues, se le conoce como un sistema tributario, ¿no? Y este sistema tributario, pues muchas veces evitó un conflicto mayúsculo en cuanto a ejército, ¿no? Es decir, la guerra no fue inminente. Muy pocas veces recurrieron los chinos en la antigüedad a llevar a cabo intervenciones extranjeras, ¿no? Generalmente se dio el conflicto cuando eh, hay un cambio dinástico por muchas razones, y entonces los reinos, pues sí, llevaban a cabo operaciones militares, entre ellos por la lucha por el poder político. Y muchas veces, ¿sabes? O sea, en muchas ocasiones, pues no era otra cosa más que una lucha interna, ¿no? Pero no provenía de una amenaza exterior, ¿no? Sí hay algunos episodios, quizá el gran episodio que lo que le va a preocupar a China fue eh, pues quizá la piratería japonesa, muy probablemente Genghis Khan, es decir, las incursiones y después se convierte en una dinastía mongola, la de la Yuan, pero realmente esta defensa alcanza su punto más álgido a mediados del siglo XIX, en la época decimonónica, cuando el imperialismo europeo está en su máximo apogeo. Y pues ustedes ya conocen esta historia de que arriban a China diferentes naciones, las más sobresalientes pues era Rusia, Japón, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Alemania, y pues todas pues quieren ahí parte del botín, porque China en ese momento pues era la nación más rica del mundo, ¿no? Algunos autores señalan que el Producto Interno Bruto de China era mucho mayor que el de todos los países europeos, ¿no? Entonces, un solo país seguramente no hubiera podido obtener grandes ganancias de China y pues se dio esta alianza entre imperios europeos junto con Estados Unidos, porque pues, los chinos lo que hacían es que la riqueza se mantenía dentro del territorio chino y pues no había este proceso de capitalismo, de capitalización, ¿no? O sea, no había esta reproducción amplia del capital, es decir, no había, China se mantenía la riqueza y no la invertía, digamos, en otras regiones del mundo, ¿no? Y bueno, este episodio bastante traumático para China, pues dura cerca de un siglo. El país que más se beneficia de las incursiones en China es Rusia, es el país que más ocupa el territorio. Sin embargo, el país que en la historia para los chinos los malos humilló y que posiblemente todavía haya esta impunidad en las relaciones diplomáticas, pues es Japón, ¿no? Sobre todo porque los primeros campos de concentración en la historia moderna pues no son en Alemania, son en China, ¿no? Son Nanjing, y el imperialismo japonés pues, comete actos de una cruel, o sea, grandes atrocidades que los chinos hasta el momento todavía, este, no solamente es un episodio vergonzoso, sino que además, pues quisieran todavía que los japoneses pidieran una disculpa, pues mucho más creíble, ¿no? Mao Zedong llega al poder a través de una serie de estrategia militar, porque pues, él originalmente no fue militar, eh, llega también en algún momento se alía con las tropas nacionalistas, socialistas, perdón, y nacionalistas, y bueno, al final de esta larga marcha, ¿no? Que apaciguan
a los caudillos regionales, pues llega al poder en octubre de 1949, que es cuando se conforma la República Popular China, ¿no? ¿Qué significa esto? Bueno, significa introducir a China en la modernidad, y me refiero a la modernidad, que no es otra cosa más que la aceptación de un sistema de Estado. China va a pertenecer, no a Naciones Unidas, pero sí va a tener reconocimiento de la Unión Soviética y de los países que pertenecían a esta esfera de influencia, ¿no? Entonces, pues va a tener instituciones muy similares a las que van a existir en el resto de los países, y bueno, pues va a llevar a cabo toda una serie de políticas que le van a permitir a Mao Zedong no solamente alcanzar el poder, sino invertir en temas militares, porque pues, está en apogeo el escenario de la Guerra Fría, ¿no? En el 49 China se funda, y un año después pues entra uno de los conflictos bélicos más importantes del siglo anterior, que fue la Guerra de Corea, ¿no? Por ahí nos dice la historia que Mao envía, bueno, no envía, en realidad hay 2 millones de voluntarios chinos, bueno, o sea, fueron voluntarios, forzosamente voluntarios, y bueno, pues participa en este conflicto, y de ahí, bueno, pues se hace a Estados Unidos de América. Entonces, también el pequeño matrimonio que lleva a cabo con la Unión Soviética dura muy poco, y años después también hay un problema bastante fuerte con la Unión Soviética. De hecho, la ayuda soviética empieza a distanciarse. Los chinos apuestan por un desarrollo interno, ¿no? Movilizan a sus fuerzas productivas. Ya para el 64, pues ya tienen una primera eh, explosión nuclear, ¿no? Ya tienen el arma nuclear, ¿no? Entonces, bueno, pues es un esfuerzo grandísimo que hacen los chinos, pues para mantenerse vivos, porque en realidad, les repito, tenían 100 años de intervención extranjera, y después el escenario no es favorable, porque tienes a un enemigo del otro lado del Pacífico, y tienes a uno que está arriba de ti, ¿no? Y que además son las dos grandes superpotencias, ¿no? Entonces, China, lo que le va a funcionar no solamente es apoyar o desarrollar un aparato militar considerable, ¿no? Para una defensa y más o menos, sino llevar a cabo todo una serie de promoción diplomática a través de estos 5 principios que ya conocemos, que es la no intervención, la resolución de controversias por medios pacíficos, la autodeterminación de los pueblos y la no injerencia en asuntos políticos. No recuerdo cuál es el otro, ¿no? Entonces, estos principios de política internacional pues, son los que va a abrazar el nuevo gobierno chino para pues, para mantener su legitimidad tanto en el mundo, ¿no? Y por otra parte, pues apoyar el desarrollo armamentista, ¿no? Mao pues va a iniciar, con Mao se inicia también el proyecto de las 4 modernizaciones, ¿no? Que además es propuesto por Zhou Enlai, y que pues estas modernizaciones implicaba el fortalecimiento inicialmente del campo, porque además el 80, más, bueno, no el 80%, seguramente casi el 90% de la población china se ubicaba en estas áreas rurales. La segunda gran modernización que se pretende hacer es la de la industria, posteriormente la ciencia y la tecnología, y la última, el sector armamentista, ¿no? Entonces, bueno, ustedes saben que están estudiando China, que los chinos, su visión es casi siempre de muy largo plazo, ¿no? O sea, nosotros en Occidente, por nuestro cristianismo teleológico, siempre estamos pensando en un inicio y un fin, y a muy corto plazo. A los chinos en realidad el tiempo para ellos no es lineal, es cíclico, y eso los lleva a tener proyectos no solamente de 25, sino de 50, sino de 100 años, ¿no? Entonces, en ese sentido, las 4 modernizaciones es un proyecto pues, de largo plazo, y les repito, bueno, pues se van a ir, digamos, eh, eh, adaptando China al contexto internacional, ¿no? Ahora bien,
Cuando muere Mao, que ustedes saben que lo sucede Deng Xiaoping, que las condiciones son mejores, son más favorables, ya por ahí pues ya se dio un acercamiento en el 72 entre Nixon y el presidente Mao, ya las cosas empiezan a cambiar. China ya tiene un asiento permanente en Naciones Unidas y en el Consejo de Seguridad, que lo tenía la República de China y después pasa a la República Popular de China, ¿no? Entonces, pues ya, digamos, podemos decir que ya China entra de lleno a las grandes ligas y además, pues ya no está este fantasma de la guerra, digamos, inminente, ¿no? Las cosas han cambiado. Entonces, pues ya conocen la historia de que Deng Xiaoping lleva a cabo estas reformas económicas, que además son reformas, pues también muy reguladas, ¿no? O sea, no son estas grandes reformas que se llevaron, como dice Manuel Castells en la Guerra Informacional, que se llevaron en América Latina a través de una corrupción tremenda. Aquí lo que hace el Estado es regular, ¿no? Planear todo un desarrollo económico de muy largo plazo, ¿no? Y en ese sentido, pues también las primeras reformas se inician en el campo y después se van a extender, van a crear estas zonas económicas exclusivas, etcétera, etcétera. Sin embargo, el tema de la defensa va a continuar, y va a continuar por una gran razón. Cuando cae el muro de Berlín, se desmantela la Unión Soviética, eh, a los pocos años, o a los pocos meses, ya no tengo la fecha exacta, Estados Unidos lleva una operación militar en Irak, que es la operación esta que se conoce como Tormenta del Desierto, ¿no? Después va a haber otra que va a ser Zorro del Desierto. Y en esta operación militar, lo que hace Estados Unidos con esta invasión, que se le puede llamar a Irak, eh, perdón, esta invasión a Irak, si se le puede llamar invasión, no es otra cosa más que mostrarle al mundo que es la superpotencia, que no tiene realmente contrapeso, ¿no? Y que además tiene un avance tecnológico tremendo. Es ahí donde se prueban estos aviones de quinta generación de tecnología furtiva, es decir, que no se detectan, ¿no? Que son proyectos que ya los venía haciendo Lockheed Martin desde hace algunos años atrás, y que bueno, que además a través de microchips, de infrarrojos, pues pudieron bombardear Bagdad por las noches, y pues las tropas no sabían por dónde les llegaban los misiles, y pues las bajas fueron muy pocas para los estadounidenses. El éxito fue brutal, en un mes ya habían prácticamente derrotado al régimen de Saddam Hussein, ¿no? El mundo queda pues estupefacto, con la boca abierta, y no se imaginaban que China tuviera esos proyectos militares tan avanzados, ¿no? Y lo que hacen muchos gobiernos, sobre todo el ruso y el chino, es pensar que no se pueden quedar a la saga de este desarrollo militar que, que se, que, se, que, se, que se dio en la guerra de Irak, ¿no? Entonces, ahí hay otro impulso que le van a dar los gobiernos posteriores, y sobre todo lo va a dar el presidente Hu Jintao. Jiang Zemin por ahí también promueve esto del ascenso pacífico, pero es Hu Jintao el que le toca realmente modernizar las Fuerzas Armadas en China, ¿no? Hu Jintao, el nivel de aceptación que tenía el interior de China era muy grande, y además el nivel de aceptación que se tenía en el mundo era, o sea, o más bien los retos que tenía China hacia el mundo eran quizá los más grandes, ¿no? Tremendos. Y Hu Jintao lo logra hacer. Él comienza, digamos, realmente esta cuarta modernización, comienza con Hu Jintao, y pues es una modernización muy acelerada. Actualmente China es el segundo país que más invierte en armamento militar. Y bueno, la pregunta es, ¿para qué? Bueno, la mentalidad de los estrategas chinos es para una guerra que no quieres tener. En realidad, yo he platicado con algunos militares, tanto de Estados Unidos como de México, y notaban mucho la preocupación. De hecho, por ahí de la década de los 2000, se hablaba de la amenaza amarilla, de la amenaza china, de por qué China está invirtiendo toda esta, o sea, porque está
engordando este aparato militar, porque lo está profesionalizando. Bueno, las razones desde un punto de vista son muy claras. La mayoría de la población, digamos, urbana, se encuentra situado en las costas este, en el litoral este de China, ¿no? Es además las zonas más ricas, yo diría, no solamente de China, sino del mundo, porque además el lugar donde más multimillonarios viven es Hong Kong, ¿no? Entonces, además, ustedes saben que ya hay un proceso de recuperación de Hong Kong y Macao, ¿no? Ya se van a pasar estas dos entidades territoriales a soberanía de China. Y aquí lo interesante del asunto es que China pues empieza a fortalecerse, ¿no? Empieza a fortalecerse y empieza a hacer reclamos históricos. Y sobre todo uno de ellos, el más importante, es el asunto de Taiwán, ¿no? Eh, China tenía por ahí unas declaraciones conjuntas con el gobierno estadounidense comienzos, mediados del siglo pasado, en el cual Estados Unidos se comprometía a que la reunificación fuera pacífica y daba su visto bueno, ¿no? Sin embargo, pues, ustedes saben que las alianzas en la escena internacional cambian todo el tiempo de acuerdo a los intereses, porque pues, así se mueven los estados, ¿no? Con ese pragmatismo. Y bueno, de Estados Unidos decide que no. Y China me parece que comete inicialmente un gran error de bombardear Quemoy, de bombardear a Taiwán y pues no obtiene la victoria. Después cambia la estrategia y bueno, pues es una estrategia más económica. Pero aquí entonces el tema de la defensa tiene que ver sobre todo porque por la presencia estadounidense, yo diría, Estados Unidos, ustedes lo saben, por esta política exterior de carácter mesiánico, por este destino manifiesto, por este fundamentalismo protestante, por lo que ustedes desde el punto de vista sociológico pueden caracterizar, pues va a seguir metiendo, pues digamos, las narices en todo el mundo, ¿no? Porque además hay intereses. En ese sentido, bueno, pues eh, sigue habiendo todavía presencia estadounidense, sobre todo para eh, causar cierto conflicto con los países de la región. Está otro tema que son las islas de Ayutthaya, no son las Nansha Chundao, que son las Spratly, ¿no? Es un tema también que tiene que ver con la defensa. Está el asunto de Taiwán y sobre todo está también el apoyo a organizaciones pro derechos humanos que han estado metiendo las narices en la cuestión de Xinjiang, en la cuestión del Tíbet y últimamente en la cuestión del asunto de Hong Kong, ¿no? Entonces, pues los chinos siguen invirtiendo en defensa. Sin embargo, hay que decirlo honestamente, esta defensa tiene, digamos, diferentes círculos concéntricos. Es decir, hay varias líneas defensivas. La más importante es la que va seguramente a unos 300, 500 kilómetros, que tiene que ver sobre todo con el estrecho de Taiwán. Habrá otra línea defensiva que se va a extender a la China, digo, a las islas Spratly y así sucesivamente, ¿no? No es esta defensa es activa, se modificó también la doctrina militar, lo que señala, igual que la doctrina militar de Rusia, que también se modificó hace unos años, es que no solamente es defensa, sino la defensa. Defensa activa implica el contraataque. Y los chinos lo dicen tal cual, que esperarán ese contraataque cuando el tiempo sea el más favorable y pues se va a exterminar el enemigo, ¿no? O sea, China se ve como, no quiere eh, repetir sucesos vergonzosos del pasado. Sin embargo, bueno, es una amenaza, nosotros sabemos que también hay una cuestión retórica. Los chinos no les interesa entablar un conflicto, a los chinos les ha interesado sobre todo captar mercados para seguir reproduciendo, pues, o sea, seguir creciendo, que siga creciendo su economía. Es decir, eh, actualmente China no es otra cosa más que la fábrica del mundo, ¿no? O sea, si China cae, se cae la economía mundial, así de sencillo, ¿no? A partir de 2010,
China se convirtió en el primer productor de vehículos del mundo, en el primer productor de acero. China es el segundo país con más consumo de combustible, aunque no es uno de los primeros productores, me parece que es el cuarto. China es de los países que más contamina. China es el principal eh, productor de energía limpia. El 45% de la energía eólica y la energía solar se crea en China, ¿no? Entonces, China tiene los primeros lugares en muchas cosas, casi en todo. Entonces, yo no sé, como algunos dicen que Estados Unidos sigue siendo la principal potencia. Yo veo una China, de hecho, tiene casi el 20% de la deuda pública de Estados Unidos, ¿no? La deuda pública que ha comprado, entonces es el 18.7. Entonces, pues China, la mayoría de los países le deben dinero, ¿no? Tiene superávit en casi todas las naciones que mantienen comercio, muy pocas tienen déficit, ¿no? Entonces, pues China es realmente un país que necesita hacer, quizá un poco cumplir, no lo quiero decir de esta manera, pero hacer que los demás países cumplan sus compromisos económicos, ¿no? Pero el chino piensa de una manera distinta. En realidad, lo voy a platicar más tarde con este asunto de la nueva ruta de la seda. Pues los chinos no les interesa entablar ningún conflicto. Al contrario, si les deben dinero, ellos les prestan más dinero, y si les siguen debiendo, otra vez les vuelven a prestar dinero con tal de que sigan ellos vendiendo y siga fluyendo la economía, ¿no? Entonces, en términos de defensa, ha habido muchos incidentes. Sería, o sea, no tendría caso mencionárselos todos, pero desde hace ya más de 2 décadas ha habido ciertos encontronazos con tropas estadounidenses en las costas chinas, ¿no? Y no solamente con ellos, sino también con Japón, que algunas aeronaves han estado violando su espacio aéreo, porque China declaró hace unos años algo que se llama SIDA, que es la zona de identificación de defensa aérea, lo cual significa que todas las aeronaves extranjeras que se aproximen a territorio chino, pues tienen que declarar su intención, etcétera, etcétera, ¿no? Es un aviso de vuelo, ¿no? Entonces, esta SIDA también la tiene Japón, la tiene Corea del Sur, ¿no? También la tienen otros países. Entonces, pues eso es obligatorio cuando van a arribar a territorio chino. El sistema de defensa chino se concentra sobre todo en el desarrollo de misiles, es misilístico. Sin embargo, hay que decir que la armada china es la más grande del mundo. O sea, tiene el número de fragatas, destructores y muy probablemente de submarinos mucho más que Estados Unidos, ¿no? La Fuerza Aérea no. La Fuerza Aérea no. Por ejemplo, en cuanto al número de portaaviones, China acaba de terminar, o está por terminar, su segundo portaavión. El primero era creo que el Liaoning, y el segundo es el Shandong, algo así. Sin embargo, el primero lo construyeron, que además lo compran como chatarra a Ucrania, que además pues es ruso. Bueno, era de la época de la Unión Soviética. Sirvió sobre todo para prácticas, ¿no? Platicaba, bueno, hace muchos años conversé con un capitán que estuvo por allá y me decía él, es que los chinos están preparando para la guerra, porque todo el tiempo, todo el día están haciendo despegue, aterrizaje, y en realidad pues, yo le decía, no están preparando para la guerra, están practicando para un conflicto que no desean tener, o sea, están en alerta, ¿no? Este segundo portaaviones, sobre todo, tiene una capacidad mayor de autonomía. Sin embargo, no se puede comparar con los portaaviones estadounidenses nucleares, que estos sí pueden darle la vuelta al mundo, porque además la Armada estadounidense es una armada de aguas azules, que significa que puede andar navegando por todo el mundo. En realidad los chinos no. Los chinos tienen esta capacidad misilística, ¿no? De hecho, tienen estos misiles que en Occidente le han llamado los destructores de portaaviones, ¿no? Y bueno, pues es sobre todo
pues en un conflicto, pues es el arrojar estos misiles a los portaaviones, pero no se busca pues invadir otro país, ¿no? Ahora bien, perdón, la profesionalización del ejército chino empezó en 2009, cambiaron la ley de conscripción, y esto implicaba que, eh, sobre todo, todos los profesionistas que quisieran ingresar a las Fuerzas Armadas, pues se les iba a pagar los años de carrera que habían invertido, y la otra, pues iban a tener ya un lugar seguro, ¿no? Se ha reducido el número de elementos, pero esto también es como una trampa del gobierno chino, ¿no? O sea, reduce el número de elementos, pero agranda en otras áreas el tema militar, ¿no? Sigue siendo de todas formas uno de los ejércitos más grandes del mundo, pero más profesionales, ¿no? Y uno de sus ejemplos pues, se nota sobre todo en los desfiles militares, que son pues casi perfectos de cómo se ve estos. En otro tipo de armamento, pues tienen también tecnología furtiva, tiene estos aviones de quinta generación detectables, ya tiene como 3, 4 tipos, iniciaron con el J-20, actualmente tiene otros, ha llevado a cabo procesos de cooperación militar con Pakistán en la construcción de estos aviones, pero hay que decirlo, la mayoría del armamento sofisticado que tienen los chinos es ruso, ¿no? Rusia es un tema aparte, pero desde mi punto de vista, Rusia es realmente la potencia militar actual en el mundo, ¿no? Entonces, pues, son estos aviones tienen motores rusos y tienen mucha tecnología rusa, ¿no? Y China tiene, digamos que lo necesario para hacer frente a alguna contingencia, sobre todo derivado de la intervención estadounidense. Que también los estadounidenses, pues no creo que quieran entablar un conflicto mayúsculo, ¿no? Pero bueno, es otro tipo de disuasión la que se está viendo actualmente en el siglo XXI. Y bueno, no solamente lo hace China, lo hace también Rusia frente a Inglaterra, lo hace también Estados Unidos, lo hace con los miembros de la OTAN. Es decir, son estos ejercicios de fuerza que hacen las potencias para hacerle entender al otro país que pues, tienen una capacidad de respuesta, ¿no? Y pues funciona, porque eso evita que pudiera quizá haber un conflicto mayor, ¿no? Ahora bien, ¿qué es lo más importante para China? No es la defensa, es, yo diría, el proyecto económico que tienen, porque si China no sigue manteniendo el crecimiento económico, entonces va a tener problemas internos. Y pues lo que no queremos es que en China se empiece a desmembrar. Recuerden que China tiene una población de 1.400 millones de personas aproximadamente. Son 56 etnias, si no mal recuerdo. Y problemas en China podrían generar un efecto dominó que probablemente desestabilizaría al mundo, ¿no? O inicialmente a la región de Asia-Pacífico, que es la zona más rica, o sea, la zona donde hay más dinero, donde transita eh, todo el comercio de petróleo, donde están todos estos gasoductos, oleoductos, donde además hay muchísimo dinero y bueno, pues y para mantener esa seguridad, esa defensa, pues se requiere apostarle al desarrollo, a la modernización militar. Sin embargo, repito, la intención de China no es entablar un conflicto con alguna otra nación, porque esto desviaría su proyecto económico. Más importante es mantener las tasas de crecimiento. Me parece que es lo que realmente quieren los chinos. Y la otra, bueno, pues sí, van a seguir invirtiendo, modernizando, pero pues es esta idea muy oriental, muy de Sun Tzu, ¿no? Del arte de la guerra, que es prepárate para la guerra que no quieres tener. Es simplemente eso, ¿no? Y bueno, pues la concepción de defensa que hay en Occidente es totalmente distinta, porque además tiene una historia muy diferente, ¿no? No viene al caso, pero si ustedes analizan cuál ha sido el desarrollo de Estados Unidos, pues el desarrollo de Estados Unidos ha sido bélico. O sea, las armas
me parece que es la segunda enmienda la que permite que todos los habitantes tengan armas en su casa. Pues, o sea, son esos elementos, son los pilares, de hecho, de la nación estadounidense. Es la guerra, es el conflicto, ¿no? Es la conquista del oeste, ¿no? Es la guerra con México, es la guerra interna, es la guerra hacia otros países, es el intervencionismo, es su cultura, ¿no? Entonces, pues ellos tienen este destino manifiesto y tienen este amor por las armas, y en China no, en China tienen amor por el dinero, ¿no? Bueno, yo hasta aquí me parece que en esta primera parte creo que hasta aquí me quedaría para alguna pregunta que tengan o alguna duda, ¿no? Si alguno de los presentes desea realizar alguna pregunta en ese momento apropiado, muchas gracias, señor Mauricio, por esta primera parte. Y está abierto entonces a las preguntas en el... Creo que hay una, doctor, que dice, ¿qué tan Sí, ¿qué tan probable? probable? Exacto. A ver, Entonces es de Saúl Zárate, y si tú la tienes a la vista, Mauricio, pues, sí, a ver, dice, sí, Saúl Zárate, dice, ¿qué tan probable es que la globalización, el intervencionismo estadounidense indirecto, yo diría muy directo, y el aumento de las demandas políticas de la clase media provoquen una caída del régimen comunista en China durante el presente siglo, y de ser así, la llegada de un régimen democrático con características occidentales perturbaría el crecimiento económico sostenido del país? Bueno, aquí hay algo que hay que considerar. El Partido Comunista es un partido de Estado. Se calcula que actualmente hay cerca de 90 millones de afiliados, es decir, que no sé qué, un 8% de la población forman parte del Partido Comunista, ¿no? Entonces, el proyecto es, sin duda, pues toda la población va a apoyar al Partido Comunista, por lo menos la mayoría, ¿no? El Partido Comunista representa a la etnia mayoritaria, que es la etnia Han, y la etnia Han es, si no me recuerdo, creo que el 90% de la población. Entonces, la legitimidad es tremenda, o sea, no habría, yo diría, no habría forma de que desapareciera, por lo menos en largo plazo, ni en 50 años, por una razón, porque el Partido Comunista, o sea, está en todas las áreas estratégicas del país. ¿Cuáles son? Bueno, los militares de alto rango, todos son miembros del Partido Comunista. Las academias, digamos, los investigadores, todos son miembros del Partido Comunista. Los empresarios, pues son miembros del Partido Comunista, ¿no? Entonces, mientras se sigan beneficiando del crecimiento de China, pues van a seguir apoyando al Partido Comunista. Ahora bien, a lo largo de la historia de China, nunca ha habido una democracia, porque hay que entender algo. La democracia, que es una forma de gobierno, que actualmente se considera, digamos, un paradigma, el paradigma más importante de la ciencia política, ¿no? Que además se le han atribuido cosas que a lo mejor no tienen nada que ver, ¿no? Como la prosperidad económica. La democracia, pues hay dos tipos: la democracia antigua, la de la griega, ¿no? La de las polis griegas, que además considerada por algunos, como Aristóteles, la peor forma de gobierno, y la democracia moderna, que pues la primera es la estadounidense, ¿no? La de finales del siglo XVIII. Esta ola democrática pues es realmente nueva. De hecho, por ejemplo, México pues fue a partir del presidente Vicente Fox cuando podemos decir que entramos en la vida democrática. Es decir, los chinos no le atribuyen cuestiones mágicas a la democracia. Los chinos entienden que el poder es algo que lo tienen que conservar y es algo que no es tan fácil para ellos, digamos, extenderlo, ¿no?
Por eso las expresiones que existen en China religiosas, económicas, siempre aterrizan en el Partido Comunista, ¿no? Entonces, hablar de democracia, no sé qué tanto la población lo requiera, ¿no? Y sobre todo en un país donde la paridad en el poder de compra es la más grande del mundo. O sea, de casi los 200 países que hay en el mundo, los que tienen mayor, no, yo no diría poder adquisitivo, pero mayor capacidad de compra, que es el PPP, ¿no? Pues son los chinos, ¿no? Entonces es algo extraordinario lo que ha hecho el Partido Comunista de hacer que su población, con lo que gane, con lo poco que gane, pueda comprar más, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues los chinos meten la mano en la economía, la van a seguir metiendo, la van a seguir regulando y controlando para que no haya estas distorsiones en los mercados, ¿no? Entonces, estas políticas muy estatistas les han favorecido y a lo largo de la historia de China, el Estado siempre ha tenido un papel muy importante, ¿no? Y sobre todo porque la historia de China quizá sea única, en el sentido de que, sobre todo en la antigüedad, quienes gobernaban una clase, era, digamos, el emperador con la burocracia y los militares, ¿no? Los religiosos estuvieron relegados a un segundo plano. Es decir, nunca hubo, muy probablemente, una teocracia como la que se dio en Europa y como la que se dio en América. En China es, yo diría, de las sociedades más ateas que hay en el mundo y quizá un poco más racionales, ¿no? Quizá muy similar a la alemana. Entonces, en ese sentido, pues es una experiencia diferente. Los chinos, el confucianismo les ha caído muy bien, es un arraigo cultural que implica una cuestión jerárquica. Entonces, para ellos, no, el horizontal no los conmueve, no les causa romanticismo, ¿no? Ellos recrean, repiten las reglas del juego y son verticales, ¿no? O sea, uno cuando vive allá en China se da cuenta que hay una verticalidad y ellos la reproducen. Lo que ocurre en Hong Kong es algo distinto, porque en Hong Kong había, pues era un enclave colonial británico, donde pues hubo mucha influencia de Occidente, ¿no? Sin embargo, la misma clase política acepta adherirse al proyecto chino y pues una cosa son los jóvenes que se han pronunciado a favor de la democracia por este idealismo que siempre tienen los jóvenes, además como usted dice, por la intervención indirecta de las organizaciones deportivas y las organizaciones por derechos humanos que metieron las narices ahí en Hong Kong, y otra que la clase política y la clase empresarial lo quiera, porque si algo se ha beneficiado, si alguien se ha beneficiado en China de este crecimiento, han sido los hongkoneses, Macao, Shanghai y la gente de Taiwán, los taiwaneses, ¿no? Entonces, una cosa es el discurso que digamos que la mayoría de la gente pueda decir que están en contra del taiwanés común y corriente, puede decir, yo jamás voy a permitir que mi nación este, forme parte de la China continental, pero otra cosa es la clase política y los empresarios, ¿no? Porque ellos sí son los que les ha convenido que se mantenga el Partido Comunista. Yo diría, sin temor a equivocarme, que el Partido Comunista le debemos mucho y le debemos una estabilidad interna. No sabríamos qué pasaría si empezaran problemas internos en China y, pues, y resultara lo que ocurrió, por ejemplo, con la Unión Soviética, que pues, hasta hubo episodios de hambruna y corrupción, mafias, etcétera, etcétera. Pues no, y en realidad creo que la sociedad no lo quiere. O sea, no es algo que lo anhelen, ¿no? Los chinos, con esto que le acabo de decir, que son el país con la mayor poder de compra, pues no creo que les interese mucho la democracia. Recuerde, los chinos son pragmáticos. Los chinos han tenido experiencias muy diversas, han sido un imperio, eh, fueron un comunismo y ahora es una economía capitalista con tintes socialistas. Pues han pasado por esas etapas, o sea, por diversas formas de gobierno que para ellos pues, no les resulta inadecuado, ¿no? Entonces la democracia
En términos políticos no va a haber. No va a haber porque no les conviene y porque tampoco la población no cree que lo quiera. Mientras siga habiendo crecimiento económico, las cosas van a estar bien en China. Y creo que el Partido Comunista se ha estado preocupando y está preocupado tanto que ahora tiene un proyecto que crearon en 2013 Xi Jinping, que es la nueva ruta de la seda, ¿no? Que es seguir manteniendo las tasas de crecimiento. Eso creo que es lo más importante. Entonces, cuando hablamos de occidentalización, pues es como lo que dice Octavio Giuliani, ¿no? ¿Qué es la globalización, la americanización o a qué nos referimos con esto, ¿no? Los chinos, pues en realidad, como toda nación en el mundo, pues lo que hace es, se allega de expresiones culturales de otros países, etcétera, etcétera, pero en esencia, pues tienen una cultura pues milenaria, ¿no? Entonces, nosotros que estamos abajo de Estados Unidos, somos socios eh, eh, económicos, no somos estadounidenses, ni siquiera tenemos rasgos culturales de los estadounidenses. Podemos escuchar música en inglés, puede haber Kentucky Fried Chicken, aquí podemos estar comiendo comida rápida, actualmente estamos refrendando el individualismo, etcétera, etcétera, pero seguimos siendo una sociedad tradicional, muy distinta a la estadounidense. No sabe, yo no diría, o sea, más bien le preguntaría, ¿qué es Occidente? O sea, ¿qué es lo que detenta la cultura occidental? Y desde mi punto de vista, lo que significa occidental, una es las cuestiones del derecho romano, dos, la familia monogámica, ¿no? Y tres, yo diría que sería la propiedad privada y el libre comercio, ¿no? Y bueno, los chinos no detentan algunas, ¿no? ¿Cuáles? El derecho romano, pues nada tiene que ver en China, en China. La familia monogámica sí, pero la familia monogámica no solamente de Occidente, se dio, como dice Federico Engels, por un proceso histórico de la familia siliásmica, etcétera, etcétera, hasta llegar a la familia monogámica. Tres, el libre mercado, pues México, China es el país que actualmente detenta, es el que abandera el libre comercio, ni siquiera ya es Estados Unidos. Y cuarto, la propiedad privada. En China ahí hay un truco que hacen los chinos, ¿no? China, desde mi punto de vista, no existe la propiedad privada, aunque ellos oficialmente declararon que iba a existir en 2010, pero al final el truco es de que todo pertenece a la nación y que además las empresas que arriban a China hay una especie de arrendamiento y que después de 70 años pues, tienen que pagar impuestos, porque si no el Estado les puede nacionalizar a estas empresas, ¿no? Entonces, por eso les digo, es quizá una pregunta a veces falsa decir occidentalismo. ¿Qué país es occidental? O sea, ¿qué país refrenda el occidente? Alemania, Francia, Reino Unido, Estados Unidos. Pues hay grandes diferencias desde el punto de vista del sistema político, de la cultura, de la economía, y posee una historia, ¿no? Entonces, me parece que no va por ahí. Los chinos van a seguir siendo chinos y son chinos por la única razón de que tienen amor a la familia, tienen un amor al trabajo, al Estado y a la guerra. Y esas son las características para ser chino, ¿no? Entonces eso los hace uno, que sería esta cuestión que se entiende como piedad filial, ¿no? Bien, no sé si tengan por ahí alguna otra pregunta. Yo propondría un par de preguntas, hay varias, y las otras podríamos ver después de la segunda presentación, si hubiera tiempo. Hay una que es un poco reiterativa con el tema de Hong Kong, que podemos hacer para después. Yo insistiría en este tema más puntual, muy interesante, que es a qué se debe el rechazo de Estados Unidos hacia Hawái, que es derivado de alguna cuestión de espionaje. Eso me parece interesante. Y la siguiente, también qué opina acerca de los movimientos militares de Estados Unidos y China a partir de la guerra comercial 2018. ¿Cómo se puede interpretar esto en el contexto geopolítico internacional? Luego hay una pregunta de Claudia y de Carlos, que yo diría, ya las dejaríamos para
después de tu segunda presentación, si es que tenemos tiempo, y si no, está la opción de contestarlas por vía email, porque todas las preguntas que se hagan aquí van a ser enviadas al correo de Mauricio. Así que sugeriría las dos preguntas primeras, porque ya estamos a 13:10, para que haya tiempo al segundo tema, ¿no? Ok, sí, sí, perdón, doctor, ¿cuál sería esa primera pregunta? Es La que no, primera es, eh, ¿a qué se debe el rechazo de Estados Unidos hacia Huawei? ¿Es derivado de alguna cuestión de espionaje? Es una pregunta puntual respecto a este conflicto con la empresa china, que especialmente Trump ha planteado casi como un tema central, ¿verdad? Eh, Inclusive con respecto a sus países aliados. Y la segunda, que es más específica del tema analizado, que es qué opina acerca de los movimientos militares de Estados Unidos y China a partir de la guerra comercial 2018 y cómo se puede interpretar esto en el contexto geopolítico internacional. sí, Por ahí dejaríamos esta parte. sí, muy bien. Bueno, sobre la guerra comercial, o sea, es decir, sobre los movimientos militares a partir de la guerra comercial, primero, desde mi punto de vista, se le ha llamado guerra comercial, pero para mí no llegaron a una, o sea, es quizá mal llamada guerra comercial. En realidad, sigue habiendo todavía comercio. Lo que hizo el presidente Trump fue imponer una serie de medidas arancelarias para revertir el déficit estadounidense hacia China, ¿no? La guerra no comercial no llegó porque pues, es imposible, sobre todo por la interdependencia asimétrica, si la podemos decir, o la mutua dependencia que hay entre estas dos naciones, ¿no? Eh, China es muy probablemente el primer socio comercial de Estados Unidos y viceversa, o el segundo, pero para China, Estados Unidos es el primero, ¿no? Pues el nivel de comercio que tienen es increíble, ¿no? Entonces, si se hubiese dado una guerra comercial, pues no habría, pues las dos economías entrarían quizá en guerra, en conflicto, se colapsaría la economía mundial, ¿no? Porque el primer mercado de las exportaciones chinas es Estados Unidos, ¿no? Entonces, la mayoría de no sé si me escuchan, creo que la mayoría de las exportaciones de las empresas estadounidenses pues tienen algo que ver con China, maquilan en China, ¿no? Perdón, una pregunta, ¿sí me escuchan? Sí, ¿verdad? Sí, Mauricio, Ah, ok, sí. sí, es que perdón, porque pensé que me estaba fallando la conexión, ¿no? No, no, está perfecto. Ok. Entonces, ahora bien, los estadounidenses, independientemente de lo de la guerra comercial, independientemente que haya llegado Biden al poder, van a seguir manteniendo una idea negativa de China, por la simple razón de que China es un país que lo ven como competencia, ¿no? El orden internacional después de la segunda gran conflagración mundial, pues fue delineado por los propios estadounidenses. Y en ese sentido, los estadounidenses pues no quisieran que este orden pues cambiara, ¿no? A favor de otra potencia. Ese es el gran temor. Y esto es lo que en ciencia política estudiamos, que no es otra cosa más que el poder. El poder no es per se, el poder cambia de mano, ¿no? Como también lo decía Paul Kennedy en este texto que se llama Auge y Caída de las Grandes Potencias, pues los imperios caen, ¿no? O sea, yo no digo que Estados Unidos vaya a caer, lo que digo es que pues hay lo que ustedes conocen como potencias emergentes y que, bueno, pues buscan una mayor capacidad de influencia, tienen economías muy prósperas. Si nosotros, por ejemplo, hacemos un listado de cuáles son las economías más prósperas, pues seguramente ya muchos países europeos no estarían en esa lista o estarían en otros lugares. Estaría seguramente economías emergentes como India, como China, como Brasil. Pues México es la 14ª economía y posiblemente se aproxime a ser una de las primeras 10, ¿no?
Entonces, van cambiando las cosas. Ahora, en términos militares, en efecto, ha habido algunas acciones, por eso yo les decía, la lista es muy grande. Una de las grandes, bueno, de estas políticas muy notables fue lo que ocurrió con el presidente Donald Trump hace unos meses de que firmó un acuerdo con el gobierno indio para proporcionarle información acerca de los satélites. Es una información acerca de satélites que es muy importante para identificar objetivos militares, ¿no? Por ahí el gobierno chino se quejó, ¿no? Y bueno, pues algunos militares siempre han propuesto bueno, desde hace tiempo han propuesto que Estados Unidos arme a India para contener a China. La pregunta es, ¿contener para qué? Contener, pues China no quiere tener una guerra con nadie, ¿no? Entonces, bueno, la lógica militar en Estados Unidos es un poco lo de Clausewitz, ¿no? Es quizá muy anacrónica en el sentido de evitar la paz, ¿no? O sea, ya no una paz perpetua, sino una guerra perpetua, ¿no? Y bueno, pues está en las simientes del pensamiento estadounidense. Entonces, pues para los chinos no es así. A los chinos les parece un poco, yo creo que hasta anacrónico, igual que a los rusos. Los rusos, el presidente Vladimir Putin ha señalado que los temas más importantes de la agenda internacional no es la guerra, no es una carrera armamentista, es el cambio climático, es la pobreza, es la delincuencia organizada, es el comercio internacional, son otras cosas, ¿no? Pero bueno, Estados Unidos sigue enfrascado en estos temas militares y los chinos y los rusos pues lo hacen como una respuesta todavía a estos golpes, yo diría, golpes de ahogado que quiere Estados Unidos por mantener su influencia en otras áreas del mundo. Ahora bien, aquí es muy interesante porque Estados Unidos, ustedes saben que mantener las tropas en el mundo, en todo el mundo, es carísimo. De hecho, el 80% del presupuesto militar no se dirige a la modernización militar, se dirige al mantenimiento de tropas. Entonces, Estados Unidos es el país que tiene más tropas en todo el mundo. Rusia no tiene tropas, que yo sepa, en otras áreas del mundo. Bueno, hay en Crimea y seguramente en Armenia tiene, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de China, solamente hay una base naval que está en Djibouti, que comparte con Francia y con Estados Unidos, y aquí y esa base naval tiene un objetivo distinto. Una es resguardar las embarcaciones chinas que transitan por esta parte del Golfo de Adén y toda esta piratería que se ha dado. Y bueno, pues ustedes saben que Djibouti está arriba de Somalia, y más arribita pues está el canal de Suez, y entonces todo eso es un área estratégica para la navegación de las embarcaciones chinas, ¿no? Y además de ahí, bueno, pues provee ayuda a los países africanos, ¿no? Entonces vemos una estrategia totalmente diferente. Entonces, pues va a seguir habiendo todavía estos pequeñas acciones que incomodan mucho a China por la lógica de que los estadounidenses no quieren dejar, o sea, no es de que no quieran dejar el poder, es que siguen pensando que su presencia es fundamental para la estabilidad del este asiático, lo cual China les ha dicho, pues, pues tú estás violando mi espacio aéreo y mi zona económica exclusiva, pues te voy a detener. Y esto es lo único que ha ocurrido. Entonces sí ha habido muchos enfrentamientos. Han detenido tropas marines, han detenido los chinos por violar la zona económica exclusiva. Es decir, perdón, pero Estados Unidos lo sigue haciendo. Se está preparando para un conflicto y se habla de una tercera guerra mundial. Eso es totalmente absurdo. Es quizás hasta tonto pensarlo porque estamos hablando de que Rusia, China y Estados Unidos tienen armamento capaz de destruir el mundo decenas de veces. Un conflicto nuclear sería la destrucción de la humanidad. Entonces, China ha sido el único país que ha propuesto desmantelar las armas nucleares siempre y cuando todos estén de acuerdo, ¿no? Entonces, la carrera armamentista no es otra cosa más que lo que dice la teoría de la estabilidad hegemónica, ¿no? Pues mantener una paridad, una igualdad para que
uno, para que el contrario no dé pie a llevar a cabo ciertas acciones. Entonces, en ese sentido, las cosas de hecho están cambiando. Aunque ustedes pueden decir que sigue habiendo acciones estadounidenses, les voy a decir una cosa, cada vez se están retirando más tropas del extranjero, y de hecho, hace poco hubo un retiro de Afganistán, y además la COVID les funcionó de maravilla a los chinos, porque los estadounidenses retiraron muchísimas tropas en todo el mundo, en Europa, en Asia, y pues además no tienen dinero ya tampoco para estarlas manteniendo, ¿no? Entonces, China va a aprovechar esos vacíos de poder y no va a aprovecharlos no en el sentido de enviar tropas, sino de meterse a los mercados, como lo hizo con América Latina, mientras que Estados Unidos entablaba la guerra en Irak y en Afganistán, pues por el cono sur se estaban metiendo los chinos y hacía acuerdos comerciales. Le funcionó tanto que pues llegó casi hasta México y tenía este acuerdo que no se concretó, que fue lo del Dragon Mar, pero con todos los países latinoamericanos tuvo convenios bilaterales muy importantes, muy interesantes. Entonces, pues China, cuando hay crisis, para los chinos pues hay oportunidades, ¿no? Y en Occidente y sobre todo en Estados Unidos, ahí sí, cuando hay crisis, eh, no vemos estas oportunidades, sino vemos siempre una idea apocalíptica y seguramente está en el sustento de nuestro cristianismo, ¿no? De esta idea teleológica hacia el apocalipsis, el fin del mundo, el conflicto, la guerra. Los chinos no, los chinos piensan de una manera diferente. Bien, ahora, la primera pregunta, doctor Soteli, no le escuché bien algo de Hawái. Sí, la pregunta es, ¿a qué se debe el rechazo de Estados Unidos hacia Huawei? ¿Es derivado de alguna cuestión de espionaje? Es una inquietud que se refiere específicamente a una empresa, pero podría dársele un sentido más amplio, ¿no? Ah, ok. Bueno, no sabía mucho de esto, pero en realidad Hawái pertenece a Estados Unidos, es decir, forma parte de su territorio y no creo que sea un rechazo. No, perdón, Mauricio, se refiere a la empresa Huawei, a la Ah, empresa... Huawei, sí, 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 sí. Ah, ok, sí, 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 perdón. Pues mire, si nosotros seguimos creyendo toda esta narrativa falsa de que China es el país que más eh, espía en el mundo, pues estaremos errados toda la vida, ¿no? El país que más espía en el mundo no son los chinos, son los estadounidenses. Los estadounidenses son los países que más espían al mundo y esto se confirmó con el caso de Julian Assange y de Edward Snowden, el contratista de la NSA, en el cual pues Estados Unidos a través de Facebook, de todas las plataformas de internet, de Skype, de los videojuegos, de las aplicaciones, de los programas que vendía de seguridad, espiaba a todo el mundo, menos a los países de la comunidad británica. O sea que hay un elemento racista que hay que considerar. O sea, no espiaba ni a Gran Bretaña, ni a Canadá, ni a Nueva Zelanda, ni a Australia, y entre otros, ¿no? Pero al resto del mundo los espiaba. De hecho, espiaba creo que por día se calcula que a 600 millones o 700 millones de personas, ¿no? Todos los países espían. No hay país que no espíe, ¿no? O sea, todas las empresas se forman así. O sea, hay espionaje entre países y hay espionaje industrial y es algo común entre todos los países lo hacen, ¿no? Y aquel país que no lo haga, pues sería un error no hacerlo, porque si un país tiene algo que a mí podría funcionarme por cuestiones tecnológicas, ¿no? Por información, pues todos lo casi. La diferencia es que unos países tienen más capacidad que otros y los hackers que se han hecho notar en los últimos años, pues sobre todo son los rusos, los indios, los chinos, los estadounidenses, ¿no? Huawei espía, pues sí, ¿no? Como también otras empresas estadounidenses lo hacen. Entonces, no es algo que nos debe sorprender. Se hace en el mundo industrial, se hace entre empresas, se hace entre Estados Unidos, se copian los modelos. Ustedes vean, por ejemplo, cuando son estas exhibiciones de automotrices
que Ford va a lanzar un nuevo modelo de vehículo, llegan gente de Hyundai, de Chrysler, lo que hacen es estar tomando fotos al vehículo. ¿Para qué? Para copiarlo, ¿no? Se venden las plataformas, las empresas militares en Estados Unidos le venden información a las empresas estadounidenses. Digo, a las chinas, perdón. A las chinas les venden información, ¿no? Los chinos se roban información. En Rusia y China creo que ahí hay mucho mayor secrecía, ¿no? Pero las estadounidenses se venden en el propio store. Y Lockheed Martin muy probablemente le vende al gobierno estadounidense y le vende a otros países. Entonces, pues pensar que ahora esto es interesante porque en China sí hay como son países, China es un país muy nacionalista, hay mayor compromiso de la clase empresarial hacia el Estado, porque además forman parte de lo mismo. Les acabo de decir que pues, son miembros del Partido Comunista. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de la tecnocracia china, nada tiene que ver con la tecnocracia que nosotros entendemos como aquellos economistas que estudiaron en estas escuelas neoliberalismo, teoría económica y que quieren implantar medidas donde el Estado no meta las manos. Eso no es la tecnocracia china. La tecnocracia china lo que busca es apoderarse de las empresas de otros países, no vender sus recursos, no privatizarse, ¿no? Entonces, por eso las empresas en China, como todas las empresas tienen apoyo del Estado. Y las empresas estratégicas como son los bancos, como son las petroleras, como son las armamentistas, como son muchas civiles, pertenecen al Estado. Entonces, claro que hacen espionaje, por supuesto, pero todas las empresas hacen espionaje. Ese es un tema que siempre se le ha visto a China como el país que ha copiado. No es cierto. Si nosotros vemos un poco cuál ha sido el desarrollo tecnológico de la humanidad, nos daremos cuenta que por ejemplo, por ahí del 340 antes de Cristo, los chinos tenían pozos petroleros para obtener la salmuera y las sales, y utilizaban el gas natural y el petróleo, y se utilizaban tanto en China como en Japón, ¿no? Los avances más importantes, la pólvora, la imprenta, la brújula, pues viene de China y después se pasó a otras áreas del mundo y se mejoró, etcétera, etcétera. El simple hecho del modelo de producción en masa, pues no viene de Henry Ford, viene de la dinastía Qing, cuando construyen estas fábricas, sobre todo para estar fabricando estas ballestas, ¿no? Y hacer, pues, consolidarse como una dinastía a través de la guerra, ¿no? Y bueno, pues hay muchísimos inventos que vienen de China por una razón, porque China es de las sociedades más antiguas del mundo, ¿no? O sea, y es exactamente lo mismo cuando nosotros pensamos que el Imperio Romano creó estos acueductos, cuando se cree que el Imperio Romano eran innovadores, pues no es cierto. El Imperio Romano lo que hace es copiar de la cultura etrusca, ¿no? Práctica del Coliseo, todo esto, pues viene de los etruscos y de los egipcios, perdón, y de los griegos, y tanto así que copian sus dioses y le cambian de nombre. Y los griegos a su vez le copian a los egipcios porque el imperio egipcio dura 3.000 años, ¿no? Era mucho más antiguo que los griegos, ¿no? Entonces, claro, la historia, pues ustedes saben que la escriben generalmente los vencedores y al imperio romano siempre se la ha visto como el innovador. Pues, sí hubo cosas interesantes, por ejemplo, eh, algunas construcciones muy propias, ¿no? Y quizá lo que hicieron fue extenderlo a un nivel masivo y exalzarlo, ¿no? Glorificarlo, pero pues no viene de ellos, ¿no? Es más, ni siquiera los mexicas crearon el mito de Quetzalcóatl, viene de la cultura de Xochicalco, ¿no? Y de las pirámides viene de Xochicalco, es decir, porque ellos ya había poblaciones que estaban aquí ya bien asentadas, que tenían toda una serie de cosmovisión, de avance en la astronomía, y cuando llegan la gente del norte y forman este mito de que van a una especie de tierra prometida, ¿no? Que es donde, pues ahí es donde lo que hacen es generar esta mítica, ¿no? Se le puede llamar nacionalismo, ¿no? Pero pues lo recuperan de otras culturas, ¿no? Entonces,
quizá para no ahondar en esto, todas las empresas, si pueden, lo hacen, espían, copian y es lo más natural, ¿no? Entonces, se venden los secretos, eso no pasa absolutamente nada, ¿no? Excelente, Mauricio, muchas gracias. Pues tenemos entonces el compromiso de que las demás preguntas las hacemos llegar a Mauricio para que las conteste en forma particular o puede ser en el propio chat de los propios sistemas que tenemos ahí de WhatsApp de nuestros alumnos de maestría. Tenemos alrededor de la hora, Mauricio, para avanzar en el otro tema que tú habías trazado. Quiero decirles que esta presentación la vamos a subir a Facebook y va a quedar como parte de una biblioteca virtual que estamos organizando, en donde todos los webinars, los libros, los videos, a lo largo de este complicado año hemos ido construyendo, van a quedar como una memoria de todo el esfuerzo hecho no solamente por el centro, el consorcio, sino muy especialmente por cada uno de los maestros, investigadores que están participando de manera brillante como lo está haciendo hoy Mauricio. Ahorita tendríamos tal vez que hacer un poco más sintético, lamentablemente, con el tema de aspectos geoeconómicos de la nueva ruta de la seda, a reserva de que si hay algún interés posterior de generar alguna versión más amplia, la podemos incorporar a esta biblioteca que creo que va a ser un motivo muy especial de consulta y que nosotros estamos recomendando a todos los alumnos de la maestría, porque en estos, diría, 4 o 5 meses hemos pasado por una gran cantidad de tópicos sobre China, distintos ángulos, en este caso de manera muy original, como decía al principio, pero hemos tratado temas de orden histórico, comercial, literario, en fin, muy diversos aspectos. Y entonces damos lugar para que el doctor Mauricio presente este siguiente tema y con las disculpas de que las preguntas van a ser remitidas al doctor y que él las contestará por vía electrónica. Adelante. ¿Me permite, doctor? Voy por un vaso de agua. Yo en un momento ya regreso. Bueno, y aprovecho para platicar un poco más.